Muy buenas noches, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por analizar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos abordar un tema, el tema de la bioética, que es un tema que nos explicaba la doctora Natalia López, quien es nuestra invitada, que empezó a florecer más o menos en la década de los 80, precisamente con el advenimiento de esta nueva ciencia de la biotecnología. Y bueno, ella anda dando una serie de conferencias aquí en Honduras y la escuchamos en la mañana en otra entrevista muy lúcida, muy coherente, y queríamos abordar una serie de temas que no abordaron en los otros programas porque le queremos dar otro enfoque. Así que queremos comenzar por agradecer haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por hacerla. Sí, doctora Natalia López, usted es, cuéntenos, usted es bioquímica. Sí, y soy catedrática de bioquímica en la Universidad Española y además ahora desde hace unos años soy la presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, que justamente tratamos de analizar estos problemas que presenta especialmente la biotecnología, la aplicación de esas técnicas a las personas y también informar de los avances que se van dando en estas áreas de la biología humana, especialmente las neurociencias, las ciencias del cerebro, que están permitiendo que conozcamos con precisión una serie de procesos que se dan en las personas y que permiten quizás también entendernos mejor y para así poder también juzgar qué es ético y qué no es, qué es lícito y qué no es lícito en estas intervenciones. Exacto, en el cuerpo humano. Porque o sea, está la cosa que ya porque es legal no necesariamente tiene que ser ético. Claro. Por ahí va la tesis central de lo que usted maneja. Porque tiene un rendimiento económico, porque tiene una bandera política, es decir, hay cuestiones que directamente dañan la dignidad humana, no merecemos ser tratados así y sin embargo pues puede haber otros intereses, muchas veces ideológicos también, que hagan pues que disfracemos e incluso convirtamos algo que es un daño a la persona en un derecho de hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces un análisis profundo Sí, pero mire, hay algo que me interesa. Usted me explicaba extra cámaras que, por ejemplo, con los 80 cuando nació este concepto de la bioética, era la cosa de que estaban haciendo nuevos descubrimientos en la manipulación genética y la idea era de que había que establecer una serie como de reglas éticas para que, decía, y el objetivo era frenar, creo que utilizó el término usted, frenar el avance de ese campo biotecnológico hasta que no se tuviera claridad sobre, por ejemplo, si los nuevos, productos que se estaban sacando iban a tener repercusiones demasiado negativas sobre el medio ambiente o sobre la persona humana. O los animales. Entonces, pero ¿en base de qué? Por ejemplo, ¿en base a qué ejemplos concretos es que llevaría a pensar al ser humano de que sí hay que ser muy prudente en eso? Sí, vamos a ver, el conocimiento científico siempre es un bien, pero la forma de conseguirlo no siempre es correcta y después las aplicaciones de esos conocimientos son ambivalentes, o sea, con un mismo conocimiento uno puede emplearlo para curar o para matar, puede emplearlo para hacer una carrera en el espacio o puede hacer una bomba atómica, es decir, al final el conocimiento de la física o de la biología es el mismo. Claro, pero esos no han sido los temas de debate. No, o sea, entonces, fecha, o sea, por ejemplo, cosa es un tema que volvamos a ese punto que me parece, a mí al menos en ese momento me despertó el interés por la bioética. O sea, tratemos de hablar con ejemplos porque el televidente no puede seguir el discurso abstracto, teórico. Hubo un momento en que supimos que podíamos coger una bacteria y meterle un gen y transformar esa bacteria. ¿Qué se nos presentaba ahí? Pues decir, bueno, muchas medicinas sabemos que son productos humanos, que es muy difícil, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la insulina, tiene que ser un producto humano, es muy difícil el sintetizarlo o por lo menos
purificar en cantidades suficientes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer con una bacteria, metiéndole el gen de la insulina, la hormona de crecimiento, factores de coagulación en de la sangre, pues nos la fabrica una bacteria y nosotros la aislamos de ahí. Bien, eso es un descubrimiento, una aplicación de un descubrimiento genético muy importante. Y ¿qué pasa? Que un científico tiene que pensar en primer lugar qué consecuencias tiene la aplicación de, no estoy tratando con una piedra, estoy tratando con un ser vivo, con una bacteria, entonces ¿qué me puede pasar? Es muy teórico. Mira, vale. Por ejemplo, un tema que es muy frecuente y que creo que lo escuché hoy en la mañana en una de las entrevistas que tú, era lo referente de que con la nueva genética se está logrando en el Petri dish lograr seleccionar ciertas características de la, no solo enfermedad, en este momento ya están logrando diagnosticar sí, por ejemplo, creo que 600 enfermedades diferentes ya pueden decir, ve, esto va a evolucionar en un ser humano que va a tener, por ejemplo, una predisposición para la artritis o para problemas cardíacos. No estamos ahí, estamos mucho más atrás. Vamos a ver, en una selección, una eugenesia de ese tipo. Sí, o sea, eso, por ejemplo, la bioética, yo he oído a muchos gente que está en el tema bioética argumentar que eso es inmoral y ético. Entonces queríamos escuchar, por ejemplo, qué posición, que ya exista la técnica o no. El punto es que sabemos que está muchos científicos están trabajando en eso. Sí. Entonces, la pregunta es carente de ético, es inmoral que un padre, una madre o ambos, antes, cuando está en la forma de que nada más un espermatozoide que se acaba de fusionar con un óvulo, ¿no? Recién concebido. Exacto, entonces ahí ya pueden, ellos dicen, vamos a poder hacerlo, o ya lo podemos hacer, depende de qué enfermedad estemos hablando, decir, esta persona va a tener una alta probabilidad de desarrollar, por ejemplo, artritis o diabetes, etc. Entonces ustedes están argumentando que eso, por ejemplo, es carente de ético. Vamos a ver, es que los temas así planteados tan en general son muy difíciles de analizar. Lo primero, si una persona, un matrimonio, una pareja tienen una predisposición en la familia a una determinada enfermedad, pueden querer saber si sus hijos la van a heredar o no. ¿Para qué? Para matarles, para no dejarle vivir, para no dejarle desarrollarse, yéndose a fecundación in vitro, es decir, lo primero. Después, ¿esa enfermedad tiene curación? Si no tiene curación, primero, si hay una predisposición, puede pasar o no. El análisis, si no tiene curación, ¿qué hacemos? ¿Qué adelantamos con que esa criatura venga al mundo con un sello de que va a tener? No, es que lo que hacen ahí es descartar el óvulo fecundado que tendría predisposición. Bueno, es su hijo, que si el óvulo si ha terminado la fecundación ya... Pero ahí empezamos el problema con la definición de cuándo comienza la vida. Eso no hay problema ninguno. Eso es un tema absolutamente resuelto en la ciencia. Y lo que porque si la ley permite en muchos países que una mujer aborte con incluso 3 meses de embarazo, quiere decir que, o sea... Si no quiere decir que no haya vida ahí, quiere decir que le dejamos matar. Es muy distinto. O sea, pero quienes han pasado la ley no opinan de esa perspectiva. No opinan nada. Saben que están destruyendo un ser humano. Lo que dicen es que no es penalizable, o que el derecho de la madre a matarlo o el derecho de los padres a matarlo porque va a tener una predisposición a... que a lo mejor está, está por encima, eso no es la ética. Vamos a suponer que usted lleva la razón en cuanto a el punto de vista de la moral, de que es un asesinato. Si yo no estoy hablando del punto de vista de la moral, estoy hablando del punto de vista de la realidad. Solo para avanzar el argumento. Vale, entonces ¿no sería más lógico hacer más énfasis en derogar esas leyes que permiten el aborto hasta 3 meses cuando ya tiene manos y brazos y ojos, que en el momento que está en un Petri dish, que es apenas algo unicelular o multicelular, pero ¿qué más da? A un tamaño momento cero, usted también ha sido, y yo también hemos sido en ese momento un cuerpecito de una sola célula. Sí, pero decir definitivamente está más desarrollado a 3 meses que por supuesto, y a los 7 años, que a los 2 y a los 15, claro. Que a los 4. Vale, entonces vamos a ver, importante, una cosa es lo que dicen las leyes, lo que las leyes admiten, los derechos que se inventan, y otra cosa es la realidad, y la realidad es que hay un ser humano enfermo, no enfermo, pequeñito, más grande y tal. Entonces, la ética es decir, esta técnica, esto que me habla, que es el diagnóstico preimplantacional, ¿no? Yeah. ¿Qué consecuencias tiene en el niño ya? Fíjese, simplemente, vamos a suponer que tenemos 8 o 10 embriones, ¿no?
pequeñitos. En el día 3 de vida, que tiene 8 células, de una bolita de 8 células, que no ha aumentado el tamaño del óvulo, tienen ese mismo tamaño, le quitamos 2 células. Esas 2 células las analizamos y nos cuesta crecerlas para tener material suficiente para analizarlas 48 horas, que es el máximo que se puede tener en el laboratorio. 3 días más 2 son 5. A los 5 días el embrión se pone en su madre o en un útero de alquiler y se puede implantar y desarrollarse o se muere. No hay otra. Entonces, tengo 2 días para hacer un análisis corriendo de esos 8. A los cuales le quita una cuarta parte de su cuerpo ya, y además los he llevado a fecundación in vitro, que pueden tener muchas consecuencias en su salud posterior. O sea, hay consecuencias, por ejemplo, muchísimas, para quienes han nacido por de supuesto, forma, por supuesto. Y con el diagnóstico prenatal que se ha empezado a hacer hace muy pocos años, la experiencia es que nacen muy poco después del análisis, es decir, los matamos con el análisis, y vamos a ver cuando esos niños maduren, qué consecuencias tiene haberle quitado una cuarta parte de su cuerpo cuando tenía 3 días. Es hipotético, pero no, es real. Por ejemplo, la primera niña que nació en Probeta, ¿cuánto fue esta muchacha? Yo creo que tiene como 32 años, 32, sí, algo así, en los 70. 32, 33. Por ahí. Ajá, entonces, por ejemplo, pero un momento. A esa niña no se le hizo ningún tipo de análisis. ¿Qué dicen los estudios en función a esa gente que ya ha acumulado los estudios 20, dicen, 25, 30 los años? estudios dicen mundiales, ¿sí?, que hay una predisposición, hay un riesgo de una serie de enfermedades graves multiplicado por un factor muy alto. Por ejemplo, yo he analizado, llevo al día la literatura científica en este tema porque hay una alerta pediátrica muy fuerte. Ajá. Entonces, hoy sabemos que el riesgo de que sufran enfermedades muy graves, algunas de ellas neurológicas, que cursan con retraso mental. De esto es 10 veces mayor en los niños de fecundación in vitro, sin diagnóstico prenatal, ojo, que el diagnóstico prenatal hace muy pocos años, hace 4 o 5 años que se ha empezado. ¿Pero qué hay si mejoran la técnica? No hay mejora de la técnica. No, por este momento, o sea, mire... No hay mejora de la técnica. Mire, a través de la historia de la humanidad hemos visto que toda tecnología, cuando nace, es sumamente primitivo. Pensemos en los automóviles de finales del siglo XIX. La los aviones, todo, las medicinas tenían 1000 efectos secundarios. Hoy día les han quitado infinidad de efectos secundarios a infinidad de medicinas, no a todas, pero a muchas. Pero bueno, me está hablando de cosas externas al ser vivo. Entonces, un proceso que se da en la vida misma, que no es una cosa que le añadimos, que puede estar mejor añadida, o no es una prótesis que le ponemos mejor o peor, es que estamos incidiendo en su misma vida. Eso no ha mejorado el índice de eficacia de la fecundación in vitro. Es el mismo hace 32 años que hoy. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa porque nos la piden y cuando regresemos nos va a continuar explicando ese tema. Perfecto. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Abordar una serie de temas que no abordaron en los otros programas porque le queremos dar otro enfoque. Así que queremos comenzar por agradecer a haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por hacerla. Sí, doctora Natalia López, usted es, cuéntenos, usted es que empezó a florecer más o menos en la década de los 80, precisamente con el advenimiento de esta nueva ciencia de la biotecnología. Y bueno, ella anda dando una serie de conferencias aquí en Honduras y la escuchamos en la mañana en otra entrevista muy lúcida, muy coherente, y queríamos análisis donde hacemos el más grande esfuerzo por analizar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos abordar un tema, el tema de la bioética, que es un tema que nos explicaba la doctora Natalia López, quien es nuestra de bioquímica. Sí, y soy catedrática de bioquímica en la Universidad Española y además ahora desde hace unos años soy la presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, que justamente tratamos de analizar estos problemas